Hola Marité, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Gracias a ti. Son los recuerdos bonitos que me vas a hacer traer. Pues llegué con muchos trabajos porque mis papás no querían que me fuera de Veracruz, ¿no? Me veían, no sé si me veían muy niña o muy qué, pero no querían que sus hijas se fueran de Veracruz, ¿no? Entonces, pues, conmigo pasó lo mismo y tuvo que hacer una cantidad de triquiñuelas que ya te platicaré si quieres luego, para poderme ir. Me tardé un año en estar emperrada en irme hasta que me pude ir. Y cuando ya me dijo mi papá, sí, vete, yo ya había hecho examen de admisión, ya lo había pasado, ya había encontrado a mi mamá donde me quedara, todo estaba preparado. Y no sé cómo pasó todo, sí, costó trabajo, pero fue muy satisfactorio y a la vez llegué con un miedo horroroso, horroroso, pues porque era una niña de familia, una chica de familia. Entonces, mi primer año llego a la Facultad de Ciencias, bueno, el primer día me perdí, llegué a la facultad y un primo que me ayudó me llevó y llegué y me dijo, aquí derechito. Y llegué así preguntando y entré a la facultad y me perdí. Di no sé cuántas vueltas hasta que alguna bondadosa persona me dijo, tú acá y ya, donde me guió, ¿no? Hasta que me perdí la primera clase, por supuesto. Y, y ya de ahí empecé como a vivir en otro mundo. Era un lugar totalmente diferente a todo lo que yo me hubiera podido imaginar, ¿no? El ambiente, el frío, eh, la gente, pues yo no conocía a nadie, aunque poco a poquito mi carácter me hizo ir haciendo de mis cuates, mis compañeros, y me fui adaptando. Y pues el primer semestre yo oía que hablaban de cosas, así que yo no entendía nada. Es más, todavía en la facultad había una como mesa directiva que dio la bienvenida, que nos hizo una fiesta, una olimpiada. Bien locos, se pusieron a nadar en la alberca de Prometeo. Estaba ahí, la facultad estaba donde estaba la estatua de Prometeo y la alberca que tenía esta profundidad. Ahí hicieron carreras, natación, deslizamiento, de todo eso. Era muy divertido, ¿no? Muy divertido, pero las clases para mí eran dificilísimas. O sea, ahí sí la pasé mal, pero, pero la fui haciendo poco a poquito. Y ya, ¿qué pasa? Pues todavía no terminaba. Iba yo como a medio año y se oía el run run de que la junta y ¿cómo se llamaban? Bueno, las reuniones en el auditorio de la Facultad de Ciencias. Va a haber reunión, ahorita me acuerdo cómo se llamaba. Y yo así con las personas que había conocido empecé a ir. Y entré a otro mundo todavía, el de exponer, o sea, la gente que estaba ahí exponía los problemas de México. Y yo decía, ay, ¿dónde pasa eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿No es cierto? O decía, ¿será? ¿No será? Que los obreros, que si estaban muy mal pagados, que si estaban explotados, que si había mucha gente pobre, que si había mucha injusticia, que había gente que se la robaban y la desaparecían, y que si pensabas diferente te podía ir muy mal. Y a mí me asustaba todo eso, pero a la vez me empezaba como a
indignar, ¿no? Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y me empecé a unir al movimiento, me empecé a meter con mis compañeritas. Yo tenía una compañera, especialmente Graciela Gómez, hermana de Pablo Gómez, que es la que me iba orientando. Pero era una chava completamente metida en el movimiento. Estaba convencida, estaba informada, ¿no? Y ella me contaba todo. Y yo fascinada, fascinada. Ya me metí al comité. O sea, yo no pertenecía aún así que el comité de huelga. No, pero empecé a colaborar que en la imprenta, que en la repartición de los volantes, que en cosas así, que me empecé a sentir tan bien, me empecé a sentir muy importante, porque estaba yo haciendo algo por todas las injusticias que había en mi país. Bueno, y se armaron las brigadas para ir a volantear, para ir a informar. A mí me daba miedo porque yo no tenía idea de cómo llegar a los lugares, ¿sí? Yo vivía muy cerquita en Coyoacán y llegaba a la universidad en un camión fácil, ¿no? Pero de ahí no sabía dónde andaba. Entonces siempre iba con los grupos a volantear. Nos íbamos a volantear a las fábricas. Y compañeros, no se dejen, no sé qué, y a darles volantes y únanse al movimiento. Y bueno, era un sueño, ¿eh? Era una fantasía eso. Y una vez nos tocó ir al centro a volantear. Y entonces todos me veían como tan cara de mensa. Yo creo que me veían, que me dieron un bonche de volantitos, llevaba yo mi morral, todo el mundo usaba morral. En mi morral llevaba los volantes me fui caminando por Palacio Nacional. Así. Te veía yo cara de niña, o sea, nadie podría sospechar de mí. Y pasé con uno de los soldados que estaban, había muchos soldados por ahí cerca, y le dije, toma compañero, entérate. Y me dice, váyase de aquí, güerita, la van a agarrar. Así de buena onda. Entonces le dije, sí, gracias. Me di la vuelta, agarré mis volantitos, los doblé, los hice cuadritos y volví a pasar con este cuate, y aquí en la camisa le puse el volantito y le dije, este movimiento no es por mí, es por ti, es por todos. Y así me fui con todos los que estaban por ahí. No me hacían nada, o sea, con la cara de boba. Y así repartí, fuimos a todas las tiendas, a todos lugares, a escuelas, a todo por el centro, llenamos de volantes. Y dado el éxito de que de mí no sospechaban, pues me decían, entra tú primero. Iba yo muy feliz. Nunca pasó nada, o sea, nunca estuve en peligro pero para nada. Justamente empieza lo de Tlatelolco, o sea, se hace la convocatoria para ir a Tlatelolco, y yo con un miedo, y le dije, Graciela, es que a mí me quedaban grandes los zapatos. Esa es una anécdota chistosa, porque cuando mi mamá me compró aquí zapatos para ir a México, aquí me quedaban muy bien, pero en México, por alguna razón, se adelgazan los pies. Y entonces yo chancleteaba con los zapatos, pero me quedaban grandes allá, como que se comprime la piel, no sé, por el frío. Y le dije, yo no puedo ir así porque se me van a salir los zapatos. No voy a poder correr. Si me pierdo, no sé cómo regresar, ¿no? O sea, había un montón de cosas que yo decía, no voy a ir. Y me dijo, sí, mejor no vayas, ya luego vemos. Y entonces me quedé en la casa así, y luego me fui enterando al otro día en la facultad, ¿no? Porque
aunque había huelga, yo no sé si ya estaba la huelga o no, pero yo creo que sí porque pues ya nos podíamos ir a volantear y todo eso. Yo no hubiera sido capaz de no ir a clases, que estaba muy aterrorizada con eso. Y mis papás me hablaban, me decían, oye, ya vente, porque allá como que se está poniendo fea la cosa. No, no, está bien, normal, normal. Además lo que veían por tele, ¿no? Y lo que le daba la gana decir a Jacobo Zabludowski, que eran cosas que yo no entendía, ¿no? Iba a todas las asambleas, desde antes de que empezara la huelga, a todas las que pude. Y ahí fue donde yo fui conociendo a estos personajes que están aquí. A los que conocí así físicamente, por ejemplo, a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, nada más le decían Cabeza de Vaca, a Marcelino Perelló, que por cierto era un guapote, tenía un problema para caminar, usaba tenis y arrastraba los pies, pero hablaba, era tan elocuente y tan simpático, ¿no? Ponce de León también, no me acuerdo. Álvarez Garín, sí lo oía. A Sócrates, oí hablar de Sócrates, pero no lo conocí. De todos estos, Eberto Castillo seguro lo oí. Era elocuente y era mi héroe. Pablo Gómez, pues hermano de Graciela. Gilberto Guevara. Pablo Gómez. Eberto Castillo no. Lo fui a oír hablar una vez, sí, y me encantó. Me encantó y todos le tenían mucho respeto, ¿no? También oí hablar del doctor Eli de Gortari y ya de los o sea, eran tantos nombres que yo no tenía idea, pero algunos se me quedaron, ¿no? Como los que te dije. Y francamente fue una experiencia maravillosa hasta que mis papás me dijeron, ya, ahora sí, te cortamos todo el ingreso, no tienes permiso de estar allá y te regresas. Que ya estaba la huelga en pleno, ¿no? Entonces ya me regresé. A Jacobo Zabludowski lo oí hablar y decía, pero ¿de dónde saca que estas personas son asesinas o son, o sea, son maravillosas, es la mejor gente que yo he conocido, ¿no? Pues era la gente que estaba por el país, ¿no? Yo oí hablar de los presidentes y cuando uno era tramposo, era ratero, era no sé qué. Esa era mi información sobre la política, esa era la información que yo tenía. Y cuando veo toda esta gente interesada en México, interesada en mejorar el país, se volvieron mis héroes. Y yo me volteé así, ¡shum!, a la izquierda de inmediato. ¿Sí? Yo era una niña católica muy buena. Sí, sí. Te digo que a las manifestaciones no iba porque de verdad me daba mucho miedo, pero fui activa. Y a ver, además, como que no se entera uno de muchas cosas, porque pues si en ese momento hubiera habido internet, hubiera sido otra cosa. O sea, no hubiera sido esto, no hubiera sido otra historia, totalmente. Sé que nos estaban intervenidos los teléfonos, que ya se llevaron. ¡Ay, te cuento una! Se llevaron a un compañero de la Facultad de Ciencias y teníamos Emilio, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, era muy famoso, debe estar por ahí. El Pino.
se lo llevaron, desapareció. Porque algunos se los llevaron al campo militar número 1 y no había manera de saber. Pero algunos decían que estaban en Lecumberri. Y en una de esas, que había medio clases y o sea, como que separaban las clases, había clases y luego se detenían. En una de esas fuimos con un grupo de la Facultad de Psicología, un compañero y yo nos colamos con un amigo que estaba en psicología y fueron a hacer una práctica en la parte donde está los enfermos mentales, en Lecumberri, los enfermos mentales de peligro, ¿no? Y yo dije, tenemos que ir a Lecumberri y preguntar, ¿no? ¿Quiénes están aquí? ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. Y entramos a la clase, empezaron a salir los reclusos que estaban con problemas mentales, y era una cosa impresionante. Nos decían, es que ustedes les van a caer re bien estos cuates, ¿no? Les van a caer bien y van a pensar, ¿por qué están aquí? Y efectivamente había uno que había matado a toda su familia, otro que un maniquí de un aparador lo había visto feo y fue y rompió el aparador. Bueno, era gente así muy, que estaba de verdad mal, ¿no? Y en eso, digo, ¿puedo ir al baño? Porque la misión era ir a ver, conseguir algo de información, ¿no? ¿Puedo ir al baño? Sí, con mucho cuidado, vete por aquí, vete por allá, porque bueno. Entonces me fui por unos pasillos, o sea, no llegué a las celdas, ni mucho menos, pero había por ahí gente, y yo le decía, oigan, no saben si está aquí. Pues en ese momento no sé si era Gilberto Guevara o era Emilio, que había desaparecido. Nadie me quería decir nada hasta que alguien me dijo, sí, aquí está. Y ya, ¡pum!, así. Entonces esa fue mi gran aportación, decir que estaba en Lecumberri. No, para mí fue una gran cosa. El caso es que yo terminé un año, terminé la carrera un año después, ¿no? Afortunadamente hice mi tesis rápido, una tesis que me gustó mucho sobre plantas medicinales. La hice bastante ágilmente, me recibí pronto y ya. O sea, con todo eso pude ir con cierta agilidad terminando, ¿no? Fue un año nada más que me atrasé por las huelgas y todo eso. Y las reprobadas que me llevaba, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Cuando yo llegué aquí a Veracruz, porque yo vivía en Orizaba con mis tíos muchos años, ahí yo vivía a una cuadra del Teatro María Auxiliadora, y ahí yo iba todos los fines de semana a ver a mi tío Ángel actuar o dirigir una obra de teatro. Entonces, yo estaba muy inmersa en el arte, ¿no? Y ahí cantaba y bailaba y todo. O sea, era como algo que me llenaba, que me gustaba, y tenía 8 años, ¿no? Bueno, cuando llego a vivir con mis papás, después de vivir en Jalapa, estudiar un poco de música, y llego a Veracruz, bueno, yo en Veracruz no me hallaba, la verdad, y de pronto mi mamá nos hacía cantar, a ver, porque mi hermana y yo empezábamos a cantar la música de moda a dueto. Nadie nos había enseñado a cantar a 2 voces, lo habíamos oído, ¿no? Porque a veces mis papás cantaban, pero era una cosa muy eventual. Y empezamos a cantar a 2 voces, y aprendernos las canciones de moda. Y entonces mi mamá dijo, estas son artistas. Empiecen a cantar, y nos compraba discos, que las hermanitas Jiménez que cantaban a dueto, y ahí empezamos, mi hermana y yo, a cantar. Y un día se abre a un concurso que se llamaba
Así nacen las estrellas. Bueno, mi mamá dijo, oh, mis hijas tienen que ir ahí. Y éramos niñas muy cuidadas, ¿no? Muy vigiladas, bien educadas. Nos lleva mi mamá ahí a la XEU que estaba en Gómez Farías, a 2, 3 cuadras de donde vivíamos. Y ahí vamos. Pues que a ver la prueba porque va a haber un concurso de niños cantantes. Hicimos la prueba y la que acompañaba era la inolvidable y maravillosa mujer Chofita de la Hoz. Chofita de la Hoz es un personaje inolvidable en Veracruz, una mujer que era pianista, ¿no? Tan alegre, tan simpática. Y ella nos empezó a acompañar el rock en el piano. ¿Sí? Y nos encantó, y a ella también. Y dijo, no, ustedes, yo las voy a preparar aquí para que ensayen. Y total, íbamos muy seguido a la XEU, nos presentamos al concurso, fueron 3 etapas y que lo ganamos. Se llamaba Así nacen las estrellas. Y de ahí, que salió en el periódico y todo, empezaron a invitarnos a cantar a las fiestas, a los bailes, al sindicato de la CROM, con los masones, no sé, nos invitaban y nosotras íbamos muy felices y Chofita nos acompañaba. Hasta que una vez en un baile de la Cruz Roja, que nos acompañó Chofita, estábamos ahí cantando, terminamos y también estaban cantando los Rockers, que es el grupo anterior a los Flamers. O sea, ahí estaba Roberto Bueno, su hermano Eugenio, el Gordo Amado, Luis Amado, y era un grupo que tocaba rock, el primero en Veracruz, ¿sí? Aparte de los Alamins que había, pero no eran tan famosos, y nos invitaron a cantar con ellos. Y ahí mi mamá dijo, órale. Y nosotros, ¿qué? Sí, éntrenle. Y nos pusimos a cantar con los Rockers. Entonces íbamos a los bailes, a las fiestas, a todo. Éramos rockeras cantábamos todas las canciones de la época, que de Maite Gauss y que de las hermanas Jiménez y de no sé quién más. Eso era lo que cantábamos. Y éramos muy discretitas para bailar porque no teníamos esas tablas, ¿no? Y al final, después de un tiempo, los rockers se animan y dicen, vamos a grabar un disco. Y nos fuimos a México, a la Pirles, tenían ellos una entrevista y fuimos a la Pirles. Y cantamos con ellos y la verdad los rockers era un grupo muy bueno, ¿no? Muy bueno para mí, pero había muchos. ¿Sí? En ese momento ya había muchos grupos y que nos dicen, no, queremos que se queden las niñas a cantar. Y nosotros dijimos, no, venimos con ellos, ¿no? Y si no, no, ¿cómo creen? Somos el grupo, ¿cómo? Y ellos, no sean tontas, quédense, que no sé qué. Si no se quedan, ya no vamos a cantar, a tocar con ustedes. O sea, fueron de verdad tan generosos, Roberto Bueno, Eugenio, fueron tan generosos con nosotras y nos empujaron y nos contrataron en la Pirles. Y grabamos un disco, ¿no? Grabamos un disco, el éxito fue una canción que se llamaba Una lagrimita rodó. O sea, fuimos las rockeras, luego vi la historia del rock porque una vez me entrevistaron unos rockeros, las rockeras más jóvenes que hubo en México, ¿sí? O sea, teníamos 13, 14, o sea, Yuyi era más chiquita, ¿sí? Estábamos muy niñas. Y nos empezaron a invitar de gira. Salíamos de gira, fuimos a Monterrey. El canal de Monterrey era muy
muy famoso, ¿no? Y lo veía mucha gente. Y ahí cantaba también Vianney Valdés, que cantaba Muévanse todo. ¿Eso? Bueno, en el mismo programa cantábamos con ella. Y ahí conocimos al que luego fue el profesor Girafales, que era conductor y que le decían el Shorty, era tan grandote, ¿no? Y bueno, y fuimos a Tampico, una gira, fuimos a varios lugares. Fue una cosa increíble, ¿no? Increíble y pues esa es mi historia de rockera. Fue muy bonita. Cuando nosotros vivíamos en México, eh, yo trabajaba, desde que salí de la UNAM, me gustó dar clases. Empecé como ayudante de profesor en la UNAM, estaba yo ahí, fui maestra en varios lugares, pero luego mi lugar fue CCH. Y en esa época fue cuando yo conocí, no lo conocí, esa es otra historia, que ya te contaré otro día. Ahí, con Rodrigo, cuando nos juntamos y todo eso, y ya vivíamos en Xochimilco, tenemos una casa muy mona. Me acababan de dar la definitividad en CCH, era definitividad en la UNAM. Él tenía una chamba buena, pero él ya era mariachi. Él tocaba en un grupo de cuates, que te lo contará él, y a alguien se le ocurrió que que podrían ir a tocar en Mallorca, porque había pasado por ahí, y había un montón de turistas y no había centros de diversión para turistas, ¿no? Esa persona tenía años sabáticos, pues así era re fácil, ¿no? Pero nosotros, que bueno, somos de espíritu aventurero, ya teníamos 2 hijas. Mi hija Fernanda, que tenía 3 años, Jimena tenía 6 meses, y que decimos, pues vámonos, así, ¿eh? Y que nos vamos. Nos fuimos a Mallorca. Y bueno, él se fue primero con los otros compañeros y abrieron un bar que se llamaba La Cucaracha. Y empezó a funcionar, o sea, yo llegué meses después, ya con las niñas, cuando estaba ya establecido en un departamento Rodrigo y todo eso, y empezó la vida del bar. Ellos cantaban, era novedosísimo porque era un grupo muy bueno, muy bueno. Todo el bar estaba decorado con caricaturas mexicanas muy bien hechas, muy bonitas. La barra, de todo rústico, que por cierto la hizo Rodrigo. Era un lugar muy llamativo y se empezó a llenar de gente. Y la idea era de que pues, yo me quedaba con mis hijas a cuidarlas, y mi hermana fue con nosotros y ella trabajaba en el bar. Así estuvo un tiempo la cosa, hasta que la otra chica, que estaba también, era esposa de uno de los integrantes, ellos se regresaron y no había quien ayudara. Y como yo ya llevaba un tiempecito ahí y ya conocí a algunas personas, conocí a una chica que se ofreció como niñera de mis hijas. Entonces yo me iba como a las 8 de la noche al bar, que estaba a 2 cuadras. Ella se quedaba con las niñas, las acostaba y todo. Y ahí empezaba mi vida de cantinera. Mi hermana y yo atrás de la barra sirviendo. O sea, tuvimos que estudiar cómo hacer margaritas y cómo hacer toda clase de cócteles y cómo se servía la cerveza de barril. Yo nunca había servido una cerveza de barril. Me la había tomado, no la había servido. Y así fue algo inesperado, maravilloso. Fue una experiencia
increíble, porque ellos tocaban y a la gente le gustaba mucho, se entusiasmaba mucho, ¿no? Cuando cantaba, te voy a hacer tus calzones. Y mi hermana y yo desde la barra gritábamos, ¿cómo? ¿Cómo así era. Y chiflábamos y hacíamos toda clase de bullas de la música mexicana, ¿no? Entonces éramos parte del show y servíamos las cervezas y preparábamos. Fueron 3 años fantásticos, fantásticos. Porque pues conocimos un montón de gente, viajábamos por la isla, estábamos juntos todo el tiempo. Cuando se acababa la temporada en octubre, paseábamos por toda la isla y había lugares preciosos. Hicimos muy buenos amigos, pero muy, muy buenos amigos. Yo aprendí a hacer comida mallorquina. A algunos les enseñé a hacer comida mexicana, porque yo en mi vida había cocinado. Y cuando llegué ahí, dije, pues, órale. Y me acordé de todo lo que mi mamá hacía y mi mamá me mandaba por carta las recetas. Entonces, y no me salía nada mal. O sea, fue una vida extraordinaria. Extraordinaria esa vida de bar. Que no faltaba gente que se quería pasar, ¿no? De muy poquita gente se quiso pasar de graciosa. Pero en general nos respetaban mucho. Hicimos excelentes amigos y conocencias. Bueno, los amigos nos venían a quedarse a nuestra casa aquí a México cuando regresábamos o nos invitaban. Pudimos hacer un paseo por Europa sin pagar nunca nada, más que el viaje, porque toda esa gente nos invitó a su casa, ¿sí? Cuando ya terminó esto. O en los inviernos, que ahí donde estábamos se quedaban cuando mucho 100 personas en Sillot, en la población. Nos invitaban a que fuéramos mis hijas y yo, porque él andaba de gira todo el invierno. Nos íbamos a Suiza con las niñas. Y entonces, o sea, vivimos una vida verdaderamente extraordinaria. Conocimos mucho, probamos mucho y ahí aprendió a hablar mi hija, la más chiquita, en Mallorca, que hablaba como carretonera andaluza. O sea, fue una experiencia de verdad increíble. En una playa preciosa, Sillot, que hay un islote enfrente de la playa, hay un islote, por eso se llama Sillot, el islote. Nuestro departamento estaba a la orilla de la playa, o sea, nada más subíamos un piso o bajábamos un piso y estábamos ahí, lleno de cafés, de bares, y todos de los bares eran nuestros cuates. O sea, de verdad, una experiencia increíble. Ya hablábamos un poquito en mallorquín, ya los mallorquines hablaban un poquito de castellano porque no lo hablan, ¿no? Hablaban alemán y hablaban francés, pero castellano no. Entonces, de verdad, fue maravilloso. Bueno, regresamos ya porque como que el ciclo ahí se cerró, ¿no? O sea, las demás personas ya querían regresar a sus trabajos o a lo que tenían que regresar, y nosotros regresamos, nos fuimos a casa de mis papás aquí en Veracruz, nos quedamos en casa de mis papás, las niñas y yo, mientras Rodrigo seguía de gira, que él siempre siguió de gira. Y pues ya nos quedamos, vendimos la casa en México y compramos una casa aquí. El primer año, bueno, aquí ya las niñas estaban en la escuela y todo. Y mi primer trabajo aquí, como yo había sido docente,
tanto tiempo, ya había hecho especialidad en docencia y cursos y todo eso en la UNAM. Pues aquí pedí trabajo en una escuela, en el Hispano de Mercedes Ramírez Yaca, en ese colegio. De enseguida me dio trabajo porque éramos conocidas y ahí estuve 5 años muy bien, muy feliz, hasta que se nos ocurrió la idea de que nosotros podíamos formar una escuela, ¿no? Con nuestros recursos, nuestra experiencia y nuestras ideas. Y formamos el Colegio Limán. Y fue verdaderamente, fue un éxito. Fue un éxito. Fue un lugar donde la gente estaba era un lugar muy libre, ¿no? Y promovíamos las artes, el deporte. Teníamos un coro fantástico de muchachos que hasta la fecha, ahorita ya todos son papás, siguen cantando y se acuerdan de sus voces, porque era un coro a 4 voces, ¿no? Se siguen acordando. Fueron campeones de ajedrez, de fútbol, de básquetbol, de voleibol, o sea, fue un ambiente muy bonito hasta que sucedió una desgracia, nos defraudaron, no digo quién, pero nos defraudaron y la escuela se tuvo que hacer muy chiquita, pero sigue funcionando bien, ¿no? Ya en chiquito, pero ahí seguimos nosotros. Y bueno, esa es mi vida. Mi vida es la formación de jóvenes. Yo tengo mucho que contar a los jóvenes, ¿no? Tengo experiencias que poca gente ha tenido y la verdad me gusta mucho. Yo tuve experiencias desde por un lado, no tan bonitas, ¿no? De chavos adictos que sus familiares eran adictos y que pues, prácticamente nadie los guiaba, nadie les podía orientar y decir, no, así no, hazle por acá. Y que la verdad como que se nos pegaron, ¿no? Hicimos lo que pudimos con él, darle cariño, darle atención, escucharlo, ¿no? Decirle que las cosas podían ser diferentes, que buscar ayuda, o sea, lo que uno puede hacer, nada más. Y afortunadamente el chavo ese que era uno en especial salió. No estoy diciendo que fue por mí, fue porque él quiso, ¿no? Pero encontró como quien lo dio el empujoncito y lo apapachó. Esas han sido varias experiencias. Y por otro lado, pues mis hijas estuvieron ahí en esa escuela, estuvieron en el coro, los muchachos que eran deportistas, los chicos que eran, que se notaban, ¿no? Por algo, no nada más por ser muy buenos estudiantes, se notaban porque eran gente linda, ¿no? Hasta la fecha, hasta ahorita. Nos han invitado a comer, toda esa generación, ¿no? Nos han invitado a comer y todos los que asisten todavía cantan lo que cantábamos en el 95, 97 sería, 97. Por esas fechas todavía se saben las voces, todavía cantan y quieren hacer un coro todavía. O sea, huella dejamos, ¿sí? Entonces, pues eso es lo bonito. Hemos sido promotores de lectura, hicimos la primera campaña de colecta de pilas, o sea, no había educación ambiental, no existía. Entonces, nosotros traíamos esto de lo ambiental, porque habíamos trabajado en mejoramiento del ambiente. Entonces traíamos ideas de esto y hacíamos campañas ambientalistas, que de colecta de esto, de pilas, de plásticos, de
de sembrar, o sea, fuimos como pioneros aquí en Veracruz, ¿no? De esas actividades. Y seguimos trabajando con los muchachos y viendo qué se puede hacer por ellos. Porque es otra generación tan diferente, es otro mundo ahora. Los papás son otra cosa, o sea, los papás andan mal, la verdad. No se comprometen, como que les dan por su lado a los muchachos para que no los molesten. Entonces, es difícil trabajar, pero siempre hay algo que se puede hacer. Pues muchas gracias, Marité, por haber venido. Gracias a ti. Es recordar esto, de verdad recordar es vivir. Yo me emociono cuando hablo de esto porque pues he tenido una vida buena, la verdad.